Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestro tercer capítulo de la alianza con Busca Libre, hoy miércoles de Busca Libre y Paredro. Busca Libre es la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados que pueden estar en menos de un día en tu casa. La alianza que hemos realizado entre Paredo y Busca Libre es para poder llegar a más lectores, generando más capítulos, por lo tanto trayendo más libros para que ustedes puedan leer. Los capítulos que traeremos y los autores que invitamos cumplen con los mismos criterios que ya tenemos para nuestra programación del sábado, con la diferencia que se publican otro día. Así que para hoy queremos darle la bienvenida a un capítulo de un autor que hace rato queríamos tener en la casa porque, pues a mi juicio, es uno de los escritores de cuento más importantes de Colombia en este momento y quien tiene unos cuentos que están hechos para aprender a leer y aprender a escribir. Me refiero al autor colombiano Andrés Mauricio Muñoz. Andrés nació en Popayán en 1974, es ganador de los concursos nacionales de cuentos, libros y letras en 2006, del Premio Literario Fundación Gilberto Alzate Avendaño en 2007, de la Universidad Central en 2008. Su libro de cuentos Desasosiegos Menores obtuvo el Premio Nacional de Cuentos de la Universidad Industrial de Santander en el 2010 y fue considerado por los Premios Nacionales de Literatura, Libros y Letras 2011 como uno de los 5 mejores libros de ficción publicados ese año en Colombia. Textos suyos han sido traducidos al árabe, al alemán y al francés y han aparecido en antologías de Colombia, España y México. La editorial Universidad de Antioquia publicó en 2015 Un lugar para que rece Adela, libro sobre el que estaremos hablando el día de hoy, el cual fue recibido con entusiasmo por la prensa y la crítica. Ha colaborado con revistas literarias y medios periodísticos como El Tiempo, Río Grande Review en El Paso, Texas, Casas de las Américas, Homines, El Malpensante y el diario El Espectador. En el año 2016, Seix Barral del grupo editorial Planeta publicó su novela El último Don Juan, que tuvo un gran recibimiento de nuevo por parte de la crítica, y en el 2017 su libro de cuentos Hay día en que estamos idos, que logró ser uno de los finalistas del quinto premio Biblioteca de Narrativa Colombiano organizado por la Universidad EAFIT. Sin mayores preámbulos, les damos la bienvenida a este capítulo y les damos también la bienvenida a estos miércoles de Busca Libre y Paredro. En primer lugar, Andrés, muy bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Qué alegría estar acá. Siempre ha sido un gusto poder escuchar, como siempre, tus programas y bueno, y qué maravilla estar hoy como invitado. Gracias, Andrés, porque como sabes, yo he sido gran lector de tu obra, de tus cuentos y también sabía que pues que estuvieras acá contándonos y charlando, pues era una tarea pendiente. Entonces me alegro muchísimo que en estos miércoles de Busca Libre puedas estar aquí con nosotros porque para la audiencia yo creo que van a estar escuchando hoy una entrevista con quien yo por lo menos considero que es uno de nuestros mejores cuentistas. Yo sigo sintiendo, Andrés, que tus cuentos son una pequeña clase de literatura, son una lección de estilo, y si nos salimos un poquitico del orden puramente técnico, también encuentro en ellas pequeñas lecciones de vida sobre cómo aprender a mirar. Me refiero específicamente, Andrés, a tus dos colecciones de cuento, una sobre la que estaremos, sobre las dos, por supuesto, pero una que yo creo que le tendrás mucho cariño, que es esa primera edición de la editorial Universidad de Antioquia, como lo es Un lugar para que rece Adela, y luego, después de tus dos novelas, aparece que es tu último libro, Hay días en que estamos idos, en que retomas un cuento magistral de Adela, que es cuestión de registro para tomarlo. Entonces, para que nuestra audiencia, Andrés, y quien no te ha leído y se va a llevar esa gratísima sorpresa de leerte después de esta entrevista, quisiera comenzar preguntándote, tú tienes también dos novelas, El último Don Juan, Las Margaritas, pero sobre todo has incursionado en el cuento y tus primeras incursiones también fueron a través del cuento. Siempre se ha dicho, y sé que muchos oyentes que tenemos en este momento estarán diciendo, miércoles, ¿qué hago? Yo solo tengo un manuscrito de cuentos. ¿Lo mando o no lo mando? Pues es que los cuentos no se leen, es que los cuentos no venden, todo aquello que dicen las editoriales. Entonces me gustaría preguntarte, Andrés, ¿cómo fue tu propio proceso en la escritura del cuento, en aprender a manejar el cuento y por supuesto ya mandarte a lo que es publicar y lo que ha sido desde entonces? Bueno, sí, muchas gracias, Camilo. Sí, y básicamente yo
en términos generales, yo me siento muy devoto del género del cuento, soy un apasionado por el cuento, me gusta la arquitectura del cuento, la forma como uno como autor se aproxima a los personajes, la manera como concibe, cómo quiere contar la historia, qué quiere privilegiar, desde dónde la va a contar, la elección de la voz y todo eso. Pero digamos que inicialmente yo y digamos que es algo que respondo a menudo. Yo trato de no pensar en género, si es cuento o si es novela, sino que sencillamente pienso en mis personajes. Pienso en el personaje, trato de convivir con esos personajes y trato de articularlo a una historia. Y en ese proceso de ir pensando en el personaje, de concebirlo, de darle un carácter, de darle una personalidad, unas aficiones, unas frustraciones, anhelos, esperanzas, todo, en ese proceso de saber cómo lo quiero contar y desde dónde lo quiero contar, es que me empiezo a dar cuenta si esa historia va a corresponder con un cuento o con una novela. Pero ahí viene y tiene mucha relación con lo que dices. Por lo general me pasa que siempre esa historia termina en los terrenos de lo que es el género del cuento, ¿ya? Claro, a mí como lector me apasiona el género, siempre estoy buscando nuevos cuentistas colombianos, internacionales, de otras geografías, ¿ya? Entonces, quizá, aunque yo no me lo plantee desde una perspectiva de género, de qué es lo que quiero escribir, si es novela o si es cuento, de alguna manera siempre voy a caer como, o por lo general en la mayoría de las ocasiones esas historias van a coincidir con ese terreno que es el cuento. Yo comencé escribiendo cuentos, es decir, no estaban articulados a nada, no estaban articulados a un hilo conductor, a una idea subyacente, nada, pero empecé a escribir cuentos de manera aislada y los tenía ahí, y los mandaba a participar a concursos y todo eso. Y en el momento en que yo me planteo la posibilidad de presentarme a un premio del libro de cuentos, el primer ejercicio que hago es recopilar esos cuentos que tenía y escojo unos 8 cuentos y digo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con estos cuentos? No encontraba un título apropiado, no sabía qué título ponerle y no quería caer como en la tentación de ponerle, no sé, y otros cuentos, como tal título y otros cuentos. Entonces, en el proceso de releer cada uno de los cuentos, en el proceso de ver si encontraba en medio de la lectura el título más apropiado, no encontré el título, pero me di cuenta que mis personajes solían ser desasosegados, que mis personajes solían estar afligidos por algo que no se articulaba bien en su vida con respecto a lo que ellos habían esperado, ¿ya? Entonces ahí surgió el primer título, ese primer título que fue Desasosiegos Menores, que obtuvo el Premio Nacional del Libro de Cuentos de la Universidad Industrial de Santander. Aquí estoy hablando del año 2011. Pero a partir de ahí sí ya fue una decisión literaria, es decir, ya fue deliberado que yo dije, a partir de acá, cuando yo escriba, quiero que esas historias estén articuladas por un hilo conductor, por una idea subyacente, por una mirada transversal, ¿ya? Es decir, ya fue una decisión. Y así es como surgen los cuentos que empecé a escribir de un lugar para que rece Adela, que fue la colección pues, que tú mencionaste, que la publicó Universidad de Antioquia y que para mí representó un salto importante, no solo porque Universidad de Antioquia siempre ha tenido un prestigio en cuanto a la calidad de los evaluadores, es decir, que publican autores rigurosos, que lo hacen es decir, que conocen el oficio de editar y lo hacen y con esmero, sino porque ahí empecé a llegar a ciertos críticos, a ciertas personas que se fijaron en mi obra y que comenzó a generarse un voz a voz. Uno de ellos fuiste tú. Yo recuerdo que para la revista Arcadia hiciste una reseña de un lugar para que rece Adela. Entonces, esa fue, y la manera como aterricé ya, digámoslo así, ya propiamente en una editorial como Universidad de Antioquia y siguió el proceso de seguir escribiendo y de seguir concibiendo historias y personajes hasta que se da la oportunidad de llegar a un sello como Six Barral, que es de Editorial Planeta, donde se han dado los títulos que publiqué de ahí en adelante. Andrés, ¿hay algún autor que haya sido el culpable, que te hayas decantado al principio, por lo menos, por una escritura más de cuentos que de novelas? Porque hay algo aquí que todos mis amigos y amigas novelistas me van a perdonar, lo voy a decir con mucho cariño, pero cada vez se muestra más que lo fácil es la novela, siendo tremendamente difícil, por Ujú. supuesto, pero Claro. la novela sigue siendo un poco ese género al que todo el mundo recurre cuando quiere contar algo desde una perspectiva narrativa. El cuento te impone una serie de normas desde el principio. Sabes que no cuentas con las 600, 800 páginas con las que sueña cualquier primer escritor de un primer manuscrito, sino que tienes que soñar con algo muy pequeño. Me intriga mucho ese nacimiento del lector
de Andrés como lector de cuentos. ¿Hay algún autor o autora que te haya marcado especialmente o alguna experiencia lectora que hayas tenido que de pronto nos quieras compartir, tanto de lo que supuso en tu carrera, pero también para que nuestra audiencia vaya a buscarlo? Sí, pues mira que en términos generales hay dos autores con los cuales yo me identifiqué plenamente y cuando lo leí, en primer lugar, porque sentí que ese era el tipo de personaje que buscaba como lector y que coincidía con lo que buscaba cuando yo me planteaba la posibilidad de escribir un cuento y de ser yo el que creara esa historia. Esos personajes, esos autores fueron Julio Ramón Ribeiro, cuando leí la compilación de cuentos La Palabra del Mudo, pero no la compilación grande que compila todos sus cuentos y toda su obra, sino La Palabra del Mudo original, ¿ya? Es decir, porque después se hizo la compilación completa y también se le dio el nombre de esa primera antología. Cuando leí esos personajes de Julio Ramón Ribeiro y me di cuenta que había ahí unos personajes interesantes, unos personajes que andaban por la vida con un semblante de derrota, con una frustración que se les instalaba en la mirada, en sus expresiones, en la manera de andar por el mundo, y me sentí conectado con esos personajes. Dije, oiga, este es el tipo de personajes que yo busco en la literatura, no solo cuando leo, sino también cuando escribo. Y eso se combinó muy bien también cuando empecé a leer los cuentos de Raymond Carver, ¿ya? Cuando leí los cuentos de Raymond Carver y empecé a ver esa cotidianidad, esos personajes que andaban por la vida, que no había grandes épicas, que no había grandes personajes, sino que era la llaneza de la vida común y corriente que los plantaba frente a unos desafíos rutinarios, cotidianos, existenciales en algunos casos. Ahí sentí que había una conexión no solo entre Ribeiro y Raymond Carver, sino que como que se configuraba un universo pequeñito del tipo de narrativa que a mí me interesaba. Andrés, voy a leer de la primera página de Lore, el niño no aparece, tu primer cuento de Hay días en que estamos idos, de Seix Barral, como tú ya no lo dijiste, y este es del 2017. Cuando Lore pasó al teléfono, su voz era festiva. Entonces comenzó, como solía hacer, a desparramar en la llamada todo lo que tenía por decir. En un principio me puso al tanto de que había conseguido un lugar para alquilar los trajes que usaríamos en la boda de Tatiana. Tienen unos vestidos divinos, decía con entusiasmo. Si vieras cómo vamos a quedar de lindos. Estaba tan aturdido que no supe cómo contener la avalancha, tal vez porque no sabía muy bien qué decir, pero también porque yo mismo no entendía lo que sucedía. Pero al cabo de unos segundos la interrumpí. Lore, le dije. Lore, repetí, el niño no aparece. Hago este comienzo, Andrés, porque me parece que es un comienzo muy significativo de tus cuentos. Ahorita vamos a hablar, por supuesto, de las novelas, no es que las vayamos a dejar por fuera, pero este es un comienzo muy significativo porque yo creo que tú, como pocos, Andrés, tienes la maestría de meterte en lo cotidiano y de utilizar lo cotidiano casi como un mecanismo narrativo. Estamos metidos dentro de, no solamente desde un inicio, hay otros cuentos también, cuestión de registro. Hay una frase, por ejemplo, que en una frase de 4 líneas saltamos de lo cotidiano a una avalancha y de repente el cuento empieza a ocurrir, pero siempre desde aquello que yo llamé en un artículo de estos de Arcadia, refiriéndome a tu obra, como el reino de la calma chicha, ¿cierto? Ujú. Que es esa calma chicha que tú manejas también en tu obra porque tenemos la impresión de que todo está tranquilo y todo está manejado y que todo está bajo control para de un momento a otro romper las categorías de lo cotidiano, de lo normal, y me atrevo a decir que acercándose un poquito a lo macabro o a lo siniestro en ciertas partes, y yo creo que con este que acabo de empezar a leer no sería una excepción. ¿Nos podrías contar un poquito de eso, de lo cotidiano como mecanismo o como recurso? De pronto esto es una forma soterrada de preguntarte dónde aprendiste a mirar de esa forma la cotidianeidad o cuáles han sido esos ejercicios que has desarrollado para poder meterte no solamente desde el tema, sino también desde la estructura y romperla desde adentro. Y mira que el tema de lo cotidiano es algo que, digamos que inicialmente yo lo veía que era como algo intuitivo, ¿no? Es decir, no me planteaba hablar sobre grandes personajes o sobre grandes épicas o sobre cosas paranormales, pero sí me planteaba, es decir, yo me descubría completamente absorto cuando miraba una escena
en una cafetería, una pareja discutiendo, cuando veía a alguien que va por la calle y que camina presuroso, comenzaba mi mente a fabricar historias, ¿no? ¿Por qué esa persona va de afán? Por qué va con tanta prisa? ¿Para dónde va? ¿Quién lo espera? ¿Quién es esa persona que lo espera? ¿O por qué esta pareja discute? Qué es eso que no logran dirimir y que los va a llevar irrevocablemente quizá a llegar a la casa y pasar la noche cada uno mirando hacia un rincón? Entonces empezaba mi mente a procesar esos personajes y a darles una vida y a darles una historia. Entonces, digamos que así surgieron los cuentos de un lugar para que rece Adela, historias tremendamente cotidianas, articulados alrededor de una mirada que me interesaba mucho, que era el despojo. Pero cuando llegué hay días en que estamos idos, tomé otra decisión dije, quiero abordar la cotidianidad a partir de un punto de ruptura, es decir, incorporar un elemento disruptivo en la cotidianidad de los personajes que los lleve a plantearse que algo está sucediendo, es decir, que en medio de esa calma chicha, como tú la llamas, en medio de esa calma, había algo que reverberaba y que no estaban, es decir, que no habían advertido. En uno de los cuentos y lo menciono, es decir, como esas aguas subterráneas que lo van erosionando todo hasta que salen a la superficie y se advierte una grieta y a partir del descubrimiento de la grieta, ellos ya no van a poder andar por el mundo y caminar tranquilamente dopados o aferrados a una inercia de ir a la oficina, de ir al trabajo, porque ya hay algo que advirtieron y es esa grieta frente a las que ellos van a tener que enfrentarse. Entonces, esa cotidianidad pues surgió así, como de una manera intuitiva, pero a partir de esa manera intuitiva empecé a considerarlo también como una posibilidad y un mecanismo narrativo para explorar mi propia literatura. Y Andrés, en esta búsqueda de este recurso narrativo, ya lo decías tú ahorita, la editorial Universidad de Antioquia siempre se ha caracterizado pues por un ojo editorial muy valioso. Me atrevo a decir que no se me ocurre otra editorial académica o que por lo menos salga de una vertiente académica, como puede ser una editorial universitaria que tenga tan buen ojo para la narrativa y no una narrativa que pase a través de lo académico, me explico, es decir, una Correcto. narrativa en sí mismo. Y a mí cada vez, mientras más pasa el tiempo, esta edición, que además tengo aquí la primera edición, esta es una edición del 2015. O sea, estamos hablando ya de una edición de casi hace, ¿cuánto? Hace 8 años. 8 años, Eh, correcto. y este cuento y este libro me sigue pareciendo, Andrés, muy redondo, me sigue pareciendo un libro muy bien hecho de cuentos. Es decir, por los juegos que tiene desde el comienzo, un lugar para que rece Adela con Abelardo y todos los personajes. Luego, una carrera espacial, cuestión de registro que se repite en el siguiente. Ya nos contaste que habías ganado el premio en la Universidad Industrial, si no me equivoco, en el 2011. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que es la experiencia? Porque de nuevo, y siempre pensando en la audiencia que nos está oyendo en este miércoles de Buscalibre, estoy seguro, Andrés, que hay mucha gente que está terminando ese libro de cuentos. Este es un libro que pasa por una editorial y terminas en Planeta, entonces es un caso de éxito, me atrevo a decirlo, reconociendo muy bien esa utilidad de las editoriales que son pequeñas. ¿Por qué no nos cuentas un poco ese trabajo? Lo trabajaste con el editor de la universidad. ¿Cómo fue enfrentarte ya a un producto final siendo tu primer cuento que fue, como tú bien dices, el que luego te dio ese protagonismo? Sí, mira, fue un proceso bastante interesante porque yo nunca me había visto frente a lo que implica todo el proceso editorial, es decir, a que un editor lea el libro, que haga sugerencias sobre estructura, sobre atmósfera, sobre personajes, ¿ya? Y que después venga toda esa fase de corrección de estilo, donde yo no sabía muy bien cómo era esa dinámica, yo no sabía si, es decir, si cuando un corrector de estilo hacía una sugerencia era algo mandatorio o si era sencillamente una recomendación para validarla. Y me pasaba mucho, como supongo que le pasa a muchos autores, y es que yo me enamoraba de las frases y cuando me decían, oye, sugiero mover esto de aquí para acá, para mí era, o sea, yo tenía pesadillas con eso, ya no, pero ¿cómo me va a cambiar mi frasecita si es que la trabajé muchísimo? ¿Ya? Digamos que fue un proceso bastante interesante, pero eso generó, y lo que mencionábamos ahora, generó un voz a voz, que creo que es una de las cosas más importantes en la literatura, es el voz a voz, generó que llegara a oídos de ciertos críticos, que llegara a revistas interesantes y todo eso. Entonces, una recomendación que yo les hago siempre a las personas que están escribiendo su primer manuscrito, que están y terminando un libro de cuentos, es hay que probar. Y hoy en día hay, es decir, en esa época había muchos premios y hoy mucho más todavía.
hay que probar, hay que enviar el manuscrito a los concursos, porque claro, si bien no ganar un concurso no implica que tu libro sea malo, de pronto el hecho de ganarlo sí implica que alguien más allá de tu círculo íntimo, de tu círculo cercano, de alguna manera alguien con cierta autoridad o con cierta experiencia en el oficio de la literatura, avala tu trabajo. Entonces, ese es un proceso interesante. Hoy en día hay muchas editoriales independientes interesantísimas y también están las grandes editoriales que últimamente se han, es decir, han abierto mucho su catálogo para recibir a nuevas voces. Claro, editoriales como Planeta, como Mondadori, como Alfaguara, claro, reciben muchísimos manuscritos, y es decir, hay que tener mucha paciencia porque para ellos pues también es un poco frustrante a veces que reciben 100, 200 manuscritos y no se dan abasto para leer todo eso. Pero es un proceso que hay que hacer, es un proceso y que hay que hacer porque digamos que si lo que uno quiere es compartir eso que uno escribió con lectores y que con personas lleguen y se acerquen al trabajo pues de cada uno, pues es importante buscar esos espacios. Yo todavía no concibo mucho como el escritor que diga yo escribo para mí y lo voy a guardar en una gaveta y no quiero que nadie lo lea. No, yo siento que de alguna manera se tiene la esperanza, así sea en lo más recóndito de la conciencia, de que alguien en algún momento abre ese cajón, coge el manuscrito y lea lo que uno ha escrito. Entonces yo creo que ese fue un proceso interesante y claro, cuando llegué a Planeta fue particularmente por ese voz a voz, porque salieron reseñas, porque salieron críticas, porque empezaron a invitarme a eventos, cosas así, y en una oportunidad tuve la posibilidad de conversar con el editor de Planeta, que era un gran editor, hoy está en España, que es Marcel Ventura, y Marcel Ventura me dio la posibilidad de recibir el manuscrito del último Don Juan, y fue así como llegué a Planeta, ¿ya? Entonces, parece una labor que toma tiempo, es decir, hay veces que las personas se frustran un poco, quedan apesadumbrados porque una editorial no les contesta, porque no quedan o porque no ganan un premio literario, pero digamos que ese es un proceso y que hay que llevar y lo que yo siempre aconsejo es, no hay que detenerse, mientras el concurso falla, mientras la editorial lee, uno puede seguir escribiendo, puede estar sentado trabajando con devoción sus personajes. Andrés, leo de Cuestión de Registro, que es el último cuento de Hay días en que estamos idos, que también ya había estado en Adela. Lo leo Ok. también un poquito como ese cuento que une los dos y que une tu obra de cuento. La casa la compramos después de 6 años de casados. Es una casa grande. Bueno, también es cierto que, comparada con el modesto apartamento en que vivíamos, de no más de 70 metros cuadrados, cualquier casa puede parecer enorme. Incluso si la comparo con este cuarto diminuto, casi una posilga, donde ahora vivo, podría decir que la casa es gigantesca. De cualquier manera, creo que es mejor aterrizar el dato. 3 pisos, 190 metros cuadrados. Todo un potrero, le dije a mi esposa, ex esposa, cuando la miramos por primera vez. 3 habitaciones, un estudio, sala, comedor, cocina, patio para asados y un altillo en donde siempre imaginamos que tendríamos veladas románticas. Mira, amor, le decía, subimos unos cojines de piso, un equipito de sonido, una esterita y a tomar vinito rico. Ella sonreía y me pasaba la mano por la cabeza, acomodándome el cabello. Este cuento, ya lo dije antes, Andrés, me parece que es una lección. Solamente este comienzo ya es una lección de todo lo que dice y lo que sugiere y en la casa y bueno, y quien vaya a leer por primera vez este cuento, en realidad que lo envidio mucho, porque este cuento, Andrés, tiene un registro y tiene una estructura que a mí me parece que son muy particulares dentro de lo que ya es la producción nacional de cuentos. Y si podemos hablar, no me atrevo a llevarlo tan lejos como latinoamericana, pero sí nacional. Aquí, Andrés, como tú sabes, ha pasado Juan Fernando Hincapié, hemos estado al tanto de la puñalada trapera de las antologías, tú participaste, tuviste incluido en la primera edición de Puñalada Trapera, y luego de leer este parrafito que me gusta tanto y que para mí en muchos aspectos es como ese cuento que hay que leer, ¿cómo ves tú esa evolución del cuento en nuestra literatura? Tú has estado al tanto en talleres, tú has seguido conectado con talleres editoriales, con talleres de creación, frente a la constante sospecha que el cuento está muerto o que el cuento no se lee. ¿Qué tienes tú para contestar? Pues mira que, sí, mira que paradójicamente hace algunos años, digamos 2012, 2013, prácticamente el escenario, o, es decir, o la tierra para el género del cuento, hablando literariamente, no era muy fértil. Uno miraba que las editoriales publicaban principalmente novela,
uno veía que los escritores que eran invitados a la feria, los que recibían más atención eran los autores que habían publicado una novela. Y siempre se veía el cuento como, oye, ya listo, está bien, ya tienes 2 libros de cuento, ya puedes dar el salto a la novela, ya como que se subía de jerarquía, como que se subía un escalón en la madurez literaria. Pero yo creo que eso ha ido cambiando y hoy por hoy las editoriales están publicando a cuentistas, ¿ya? Es decir, claro, evidentemente, si uno mira el catálogo de las grandes editoriales y de las independientes, se publica más novela todavía, pero siento que el cuento ha ido recuperando un espacio que tuvo hace muchísimos años cuando en Latinoamérica estaban pues, los grandes y cuentistas, ha ido recuperando un espacio y las editoriales en este momento sí dan cabida para el cuento, es decir, ya no se mira al cuentista como alguien que está en un proceso de formación para llegar a graduarse como escritor, sino que se mira al cuentista como alguien que perfectamente puede cimentar todo su prestigio alrededor del género. Entonces yo siento que eso ha cambiado mucho y pues en parte pues también ha ayudado pues el trabajo que hacen las editoriales independientes, no solo en Colombia, sino también en Argentina, en Perú y todo eso. Pero yo siento que el panorama hoy es mucho más interesante para el cuento. ¿Y hay algunos cuentistas colombianos o latinoamericanos, Andrés, que tú leas actualmente y que nos quieras recomendar? Latinoamericanos, por ejemplo, a mí me gustan mucho los cuentos de Mariana Enríquez, la escritora argentina. Me gustan mucho también los cuentos de Samantha Schweblin, ¿ya? De la ecuatoriana Fernando Ampuero. También me gustan los cuentos que, aunque él no es precisamente cuentista, pero me gustan los cuentos del argentino Patricio Pron, ¿ya? Y en Colombia hay cuentistas que tienen un trabajo muy interesante. Me gusta mucho David Betancourt, ¿ya? Los libros, es decir, él es de los pocos autores que prácticamente todos sus libros, hasta ahora todos sus libros, han sido dedicados al género del cuento. Me gusta mucho Luis Miguel Rivas también, ¿ya? Entonces hay voces interesantes. Margarita García Roballo, aunque no es precisamente cuentista, porque ella también tiene libros de novela y de crónica y esto, pero por ejemplo, el libro de cuentos con que Margarita García Roballo ganó el premio Casas de las Américas, me parece que es un buen libro. Entonces, sí, yo siento que hay un trabajo interesante en cuanto al género en Colombia también. De las voces que salieron en Puñalada y Trapera, ese es un trabajo muy interesante que hizo Rey Naranjo y Juan Fernando Hincapié. Ahí también hay cuentistas interesantes, ¿ya? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Esteban Duperli. Me parece que Esteban y Duperli tiene buenos cuentos, que trabaja con seriedad, que trabaja con oficio, ¿ya? Y yo también tuve la oportunidad de estar con este cuento de Lore, el niño no aparece, en la antología de Luz Mari Giraldo de cuentos y relatos de la literatura colombiana, el tomo 3, que eso lo publica el Fondo de Cultura Económica. Recientemente publicado, tienes toda la razón, Andrés, pues hace Sí, no mucho. sí, exacto. Entonces, ese también me parece que es un trabajo valiosísimo que nos da una idea del espectro pues, de lo que se ha hecho en cuento aquí en Colombia. Entonces, yo creo que el panorama es bastante alentador. Andrés, quisiera volver y aprovechando este conocimiento que tú tienes en el cuento, pensando también en la audiencia, tú al principio decías que tú empiezas a escribir sin saber muy bien qué viene, sin saber muy bien si es cuento, si es novela, pero que llega un punto en el que tienes como un pequeño relámpago que te dice, no, esto va a ser esto o esto va a ser lo otro. ¿Qué te decide a decir eso? Ujú. ¿Lo que vas a callar o lo que vas a decir? Claro, es básicamente cuando me doy cuenta que no lo puedo contar desde un cuento, es porque siento que el horizonte narrativo que decidí para ese personaje no me va a alcanzar con un cuento, porque siento que tengo que poner la mirada desde diferentes flancos, porque siento que más allá del personaje principal hay otros personajes que son satélites de ese personaje principal, que tienen cosas para decir y que tienen cosas para aportarle a la historia y que no quiero omitirlas, ¿ya? Entonces, en ese proceso es que siento que la estructura del cuento no me lo va a permitir y así es como aterriza en una novela. Y te doy un ejemplo y que sirva un poco también como un adelanto. Yo empecé escribiendo una historia que inicialmente pensé que iba a terminar en cuento. Es una historia que se llama Los Desagradables y empecé a escribirla, es decir, cuando la pensé yo dije, esto es un cuento y me senté a escribirla pensando que iba a ser un cuento, pero finalmente en el proceso de escribirla empecé a darme cuenta que no me iba a dar el cuento y que se me extendía y que se me extendía y terminó siendo una novela. Esa novela, Los Desagradables, va a salir publicada ahorita en junio, julio, con Six Barral también. Y con esa historia de Los Desagradables, y me pasa algo muy extraño, y es que yo internamente en mi mente la sigo viendo como un cuento,
pero cuando me mandan las pruebas de impresión y veo que tiene ciento y pico de páginas, y que digo, bueno, esto es una novela y evidentemente literariamente se va a presentar como una novela, pero en mi corazón, en mi conciencia, yo todavía y lo sigo sintiendo que es un cuento y más aún, incluso pienso que es mi mejor cuento, ¿ya? Bueno, pues estaremos muy pendientes. Además, si por lo que dices, si tiene ciento y pico, es meterse dentro de la novela corta, que ese también es otro, que es otro de los grandes retos. ¿Por qué no hablamos un poquito, Andrés, para que la audiencia tenga toda esta claridad sobre tu obra? También están tus dos novelas, El último Don Juan, esta novela del 2016, en la que no creo equivocarme, que es uno de esos, de pronto, primeros acercamientos a lo que puede ocurrir con el manejo de las redes sociales y un poco te metes en la figura como de las máscaras y de lo que conlleva. No olvidemos que tú también eres ingeniero informático, entonces ahí también hay algo interesante y sobre eso vamos a hablar ahorita. Y luego está Las Margaritas. ¿Cómo fue esa experiencia de la novela en medio de los dos libros de cuento, Andrés, tanto desde la escritura como la recepción del público? ¿Cómo lo sentiste? Con el último, Don Juan, fue un proceso bastante interesante porque, digamos, esa fue mi primera novela y sin embargo es una novela que está articulada alrededor de diferentes historias, es decir, es como si fueran diferentes cuentos que de alguna manera tienen un hilo conductor, ¿ya? Y ese hilo conductor es lo que la vuelve una novela y la extensión también pues, es lo que la vuelve una novela. Y en donde yo abordo cómo Internet vino a instaurar un nuevo orden para la construcción de los afectos, para el hecho de enamorarse, para el hecho de enamorarse sin sentir la textura de la piel de la otra persona, sin sentir el olor, sin sentir el aliento, ¿ya? Sino cómo es ese proceso de enamoramiento y cómo Internet vino a instaurar un nuevo orden para ese proceso de enamoramiento. Y claro, ahí me sucedió, y lo que te comentaba, y es cuando quise contar el amor en tiempos de Internet, que era la idea que me llamaba la atención, me di cuenta que para contar el amor en tiempos de Internet tenía que poner mi mirada en el padre que tiene a su hija y que no sabe por qué ella vive horas y horas frente a un computador de 12 pulgadas, frente a una pantalla de 12 pulgadas y que quizá le ofrece más de lo que él le puede dar. O tenía que contarlo también desde la perspectiva de el hombre que no sabe si su pareja le ha sido infiel o no, porque sostuvo una relación con alguien que está a miles de kilómetros y a quien quizás no va a ver nunca. Es decir, que contar el amor en tiempos de internet implicaba ponerme en los pies de muchos personajes y es ahí en donde me di cuenta que no me iba a dar un cuento, ¿ya? Y la recepción de esa novela fue bastante buena y de hecho incluso esa novela es del 2016 y todavía cuando me llegan los reportes de ventas de Planetas, la novela se sigue vendiendo, es decir, no ha parado de venderse, no vende grandes cantidades, pero nunca para. Entonces, pues yo siento que, pues, que fue buena y también tuvo buenos comentarios en crítica, buenas reseñas y eso. Y la novela Las Margaritas fue un caso diferente, porque en la novela Las Margaritas, la novela se publica y a los 2 meses comienza la pandemia, ¿ya? Entonces hubo ahí, es decir, el mercado editorial, las librerías cerraron, todo. Entonces yo siento que la novela perdió esa fuerza inicial que le da como el lanzamiento de una novela, que la puedan ver en librerías y todo eso. Entonces digamos que esa novela no arrancó con tanta fuerza, pero después poco a poco empezó a recuperar un poco la vitalidad que yo quería que tuviera esa novela. Y es cuando me escriben personajes y me dicen, oiga, me identifiqué mucho con su personaje de Manuel Rosero o me identifiqué con Valentina y mire que esto, o cuando hay una discusión de estas de género en internet sobre machismo, feminismo y todas estas cosas, hay gente que me escribe y me dice, oiga, se parece mucho a lo que usted dijo en su novela, se parece mucho cuando usted dijo en la novela que esto, tal. Entonces yo siento que poco a poco ha ido recuperando esa vitalidad y es una novela que a mí me gusta mucho también. Y también es un tema, Andrés, que si entonces tampoco era fácil desarrollarlo y escribirlo, no es que estemos en un momento más sencillo para leerlo, ¿cierto? Tu Claro, de acuerdo. novela, tu novela toma por los cuernos las discusiones sobre género, las discusiones entre machismo y feminismo, tanto que si el último Don Juan es un retrato sobre la importancia de Internet en los afectos, me atrevo a decir que Las Margaritas es un retrato sobre los afectos en momentos de discusiones de género del Me Claro, Too y del machismo y del feminismo, ¿cierto? de ¿Tuviste acuerdo. algún, ¿Tuviste algún lector contrariado por esa parte o levantó esa novela algún tipo de ampolla de lo que llamaríamos actualmente cancelación o algo parecido? Pues pasó una cosa bien interesante y es lo siguiente. Como la novela pone los polos opuestos, es decir,
la bandera del feminismo, pero yo de alguna manera la radicalizo un poco, es decir, no pongo la feminista racional, la feminista, no, sino que pongo la feminista que se radicaliza y asimismo pongo del otro lado el hombre que cree que el machismo no existe, el hombre que cree que el feminismo no es más que una bandera para atacar a los hombres, para establecer con ellos una relación de antagonismo. Entonces, como pongo estos personajes, ¿qué era lo que pasaba? Que las personas que se identificaban con Valentina, pues me escribían complacidas por lo que veían de Valentina, por la lucha de Valentina, por la manera como ella enarbolaba esas banderas. Pero los que se identificaban con Manuel Rosero en esa lucha, ya que se sentía un poco oprimido por su propia pareja, me decían, sí, yo viví algo similar. Es decir, cada uno se hacía del lado que le convenía en esa historia. Pero en cuanto a cancelaciones y estas cosas, sí me pasó algo interesante y es que la mandé a un premio y en ese premio, pues digamos que hicieron un proceso de preselección, hasta que iban a llegar un grupo de novelas a un jurado y pasó que la novela prácticamente iba hacia la recta final, pero en el proceso de deliberación se mencionó que no era prudente en estos tiempos que una novela como esa fuera a ser premiada. Entonces ahí hubo una discusión como, okay, pero ¿por qué? Si la novela esto, y con lo que se dijo fue como que no es conveniente en este momento por el tema que trata. Entonces digamos que eso no lo llamo una cancelación, pero sí una mirada un poco como que tuvo un sesgo hacia la novela, pues por el tema que trata. Lo que yo buscaba y con la novela no era ni caricaturizar al feminismo, ni tampoco caricaturizar a los hombres que desconocen el feminismo. Lo que yo quería mostrar era que en esa relación de antagonismo donde se establecen en dos flancos y se tiran piedras de un lado para el otro, no íbamos a conseguir las deconstrucciones que necesita la sociedad, porque la deconstrucción que necesita la sociedad pasa por hacer una deconstrucción colectiva entre los dos, como aliados en ese proceso. El hombre aliado con la preocupación de la mujer y la mujer también entendiendo que los hombres no son hechos todos con base en una misma maqueta, un estereotipo, sino que cada uno tiene un pasado en sus espaldas que lo lleva a ser de una determinada manera. Exactamente, de pronto una de esas novelas que pone el dedo en la llaga, Andrés, ¿cierto? Y que aparece en un momento en el que hay unos ánimos muy caldeados de pronto Eh, o todo está en demasiada militancia, digámoslo, para poder leer y entender un poquito el punto que está trayendo. Hemos hablado de las dos novelas de Andrés, de nuestro invitado de hoy, que son El último Don Juan y Las Margaritas, precisamente, dos novelas que juegan con el resto de la obra de cuento, que es Hay días en que estamos idos y Un lugar para que rece Adela, todos, por supuesto, a la espera de Los Desagradables, título que creo que llama mucho la atención, obviamente, Andrés, y que estaremos pendientes. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, Andrés, pero hay una noticia muy buena que tú recientemente diste en redes y que contaste junto con amigos, unos colegas que se reunieron para hacer algo que yo creo que es muy importante y muy necesario en este momento en Colombia y que estoy seguro que no solamente cubrirá territorio colombiano y obra colombiana, sino también de pronto de más allá, ya nos contarás tú, pero se trata de un proyecto de crítica literaria que se llama La Cerbatana, cosa que de antemano me alegro muchísimo porque mientras más espacios tengamos, mejor. Aquí todos tenemos que trabajar de la mano para que entre todos los lectores puedan leer mejor. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata, con quién estás y qué están esperando? Sí, la cerbatana surgió de una preocupación que era, es decir, no es una preocupación que fuera solo nuestra. Uno siempre escuchaba en redes, en revistas, la preocupación acerca de la infertilidad del medio literario para propiciar la crítica literaria. Es decir, siempre se decía, no, es que no hay un espacio dedicado para la crítica literaria. Y siempre eso se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones que yo tenía con un grupo de amigos que internamente entre nosotros llamamos la cofradía. Es decir, así bautizamos a un grupo de WhatsApp. Ahí está el escritor barranquillero Paul Brito, Daniel Ángel, un cronista como Eric Duncan, Jerónimo García Riaño. ¿Se me queda alguno? No. Bueno, sí, está Eric Duncan, bueno Jerónimo, y Paul y Daniel. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no pasamos un poco más a la acción y creamos un espacio dedicado a la crítica literaria? ¿Ya? Entonces, la revista es una revista digital que la pueden encontrar en www.lacerbatana.com y es una revista donde vamos a publicar crítica literaria de ficción, de no ficción, de poesía
y donde vamos a publicar entrevistas, pero siempre alrededor del libro. No vamos a publicar ahí textos narrativos, no vamos a publicar cuentos, no vamos a publicar poesía, sino que va a estar dedicada exclusivamente a la crítica literaria. Y lo que buscamos es que tenga colaboradores que sean dueños de su espacio. Hicimos diseñar una página bien interesante donde cada colaborador tiene su usuario, su password, usuario y clave, y entra y en el momento que él lo quiera, una vez al año, cada 6 meses, todos los días, cada 8 días, publique sus críticas literarias ahí en su propio espacio y que entre todos haga que haya una dinámica interesante. Y lo que buscamos a futuro es que más o menos 2 veces al año sacar una edición impresa en la cual vamos a rescatar como las críticas que hayan tenido como más acogida. Y como lo dices tú, queremos que sea un espacio internacional, es decir, que podamos leer de obras de otras geografías y también colombianas. ¿Está abierta la convocatoria para escritores que quieran escribir, Andrés, que te puedan escribir o cómo se van a organizar? Por esto, por si acaso alguien que esté interesado te pueda escribir o Sí, mira, les pueda escribir. claro. Entonces, como la revista se va, como la dinámica de publicación de la revista se va a sostener es de los colaboradores habituales, digamos que nosotros hemos ido buscando quiénes son esos colaboradores que son apasionados por el libro y por escribir sobre libros, y a ellos les hemos dado credenciales para que puedan acceder. Pero también tenemos un correo que por el momento es revistalacerbatana@gmail.com, donde vamos a recibir, es decir, no vamos a hacer una convocatoria propiamente porque todos sabemos que en la literatura uno hace convocatoria y llegan 600, 700 y no vamos a dar abasto para leer, pero sí tenemos ese correo donde si alguna persona dice, oiga, yo tengo el correo de la gente de la Cerbatana y les quiero mandar esto, nosotros vamos a estar revisando esos textos y evidentemente cuando encontremos y textos que nos gusten y que sintamos que tienen relación con el objetivo de la revista, los vamos a publicar. Entonces es revistalacerbatana@gmail.com. Es una estupenda noticia, Andrés, gracias a ti, a todo el equipo. Me parece necesario y mientras más espacios tengamos de Claro, lectura crítica y de poder saber qué se está escribiendo y cómo se está escribiendo, de guiar a la gente a los libros, yo creo que lo primero es llevar a los lectores a los libros. Lo acercarlo a los libros. segundo, exacto, eso es lo primero y ya lo segundo, cada uno podrá sacar sus conclusiones y también sacar sus juicios. El Andrés, otro autor que se me sigue, quedaba es sigue. John Jairo Junieles, es la otra John persona Jairo, exactamente, a quien que completa el grupo. saludamos y que esperemos en pronto muchos de esos nombres que has dicho que pasen también por aquí. Andrés, se nos acaba el tiempo, pero no puedo despedirme ni despedirte sin antes hacerte una pregunta. Ya lo mencionaba anteriormente, tú eres ingeniero de sistemas, vienes de un campo que en principio, si alguien me quiere corregir, pero el campo colombiano ha parecido siempre de alguna manera reservar el espacio de sus creadores para quienes han cursado las carreras afines, ¿cierto? ¿Te has sentido, te ha hecho sentir eso en algún momento como un poquito como mosco en leche o como un bicho raro? Sí, pues mira que yo parto el proceso en dos. En el proceso creativo yo siento que la ingeniería me ha ayudado en hacer un poco más, una mirada más rigurosa, o sea, al menos en mi propio proceso. Es decir, yo siento que la ingeniería le contribuye a mi proceso a la hora de concebir la historia, arquitectarla, ser muy riguroso y minucioso en los elementos que dispongo en la historia para contarla, con una mirada muy de ingeniero. En el acceso al mercado editorial tampoco siento que me haya perjudicado. Tampoco, es decir, yo he participado en premios, he ganado en premios, he sido finalista en premios y he podido llegar a muy buenas editoriales, entonces siento que tampoco me ha afectado el hecho de ser ingeniero. En qué sí siento, y eso es algo en lo que he reflexionado mucho últimamente, en donde yo digo, bueno, quizás si yo no estuviera tan de cabeza en la ingeniería de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, quizá sería un poco diferente. Es que por el hecho de que el 90% de mi semana está dedicado a la ingeniería, digamos que yo siento que mi círculo social se estrecha en relación a lo que es la literatura. Es decir, no tengo mucha relación con muchos editores, con periodistas, con esto. ¿Y en qué cosas sí me doy cuenta? Me doy cuenta, por ejemplo, cuando uno siente que ha hecho cosas interesantes, cuando uno siente que ha hecho cosas que podrían llamar la atención, pero resulta que hay un festival, no sé, en México, Feria del Libro de México, y uno siente que van todos y que dicen, oiga, y yo qué, como que a mí, ¿por qué no me llevan? ¿Qué hay que hacer para que lo lleven a uno? O que no, que vamos para Buenos Aires, que Colombia, país invitado de honor a no sé dónde, como que yo siento que se arman y las delegaciones
Y yo digo, a veces pienso, y puedo estar equivocado, pero digo, bueno, de pronto es porque me hace falta estar un poco más cercano a ese círculo, porque quizá no me conocen tantas personas como yo creo, y en eso sí siento un poco que la ingeniería me ha mantenido un poco desligado de ese tipo de dinámicas. Bueno, pues gracias, Andrés, por contárnoslo. Yo sigo, y sobre todo después de leerte a ti, yo sigo convencido de que muchas veces la creación literaria que viene de ingenieros o que viene de personas completamente ajenas al campo hace que el acercamiento sea distinto, que el criterio sea diferente. Entonces, ojalá que después de este programa y de esta sabrosa charla, pues muchos oyentes, lectores, pues se busquen su camino a través de Buscalibre, tus libros, Andrés, porque como ya hemos dicho, pues estamos hablando con quien para mí es uno de los mejores cuentistas y que leer un cuento es una pequeña lección de cómo escribir y de cómo leer literatura. Andrés, ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos de tus cuentos de la cerbatana y por supuesto de lo que viene. No, muchísimas gracias a ti, Camilo. Estaré pendiente para escuchar la emisión del programa mañana, como lo hago siempre cuando publicas nuevos capítulos. Muchísimas No, gracias y un Andrés. abrazo para todos. Un abrazo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos estado hablando con Andrés Mauricio Muñoz, autor colombiano, además nacido en Popayán, como también se comparte con otros autores actuales que en esta casa leemos, autor de Un lugar para que rece Adela, y hay días en que estamos idos, sus colecciones de cuentos, y también de El último Don Juan y las Margaritas, sus dos novelas, para que abran su ordenador si no lo tienen abierto ya y puedan pedir estos libros para conocerlos y leerlos. Andrés, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.